Oh, y ahora voy a compartir pantalla, esta sección, que está, como dije, vamos a, vamos a continuar con el capítulo 4. Entonces, voy a poner aquí explicación. Bueno, ok. Capítulo 4. Y el tema del capítulo es esclavitud y libertad y cómo Cristo cambia todo para nosotros. Algo interesante sobre el capítulo 4, pues los principios versículos del capítulo 4 es que terminan el tema del capítulo 3. Y eso pasa unas veces en la Biblia porque sabemos que la Biblia es la palabra inspirada ah, de Dios por el Espíritu Santo, escrito por hombres. Pero los capítulos y los versículos que tenemos no son inspirados. Es decir, que cuando Pablo escribió la carta a las Gálatas, no incluso los números. Entonces, unas veces hay números que no, no exactamente siguen como los pensamientos de la carta perfectamente, y esa es una ocasión aquí con el principio del capítulo 4 que está como terminando los pensamientos del capítulo 3. Entonces, no es algo para causar dudas o para, sí, para causar problemas para nosotros. Es solo algo que necesitamos recordar, que los capítulos no son inspirados y por eso podemos entender correctamente que esos versículos hoy van a terminar lo que estudiamos en el capítulo 3. Y de hecho, está bien ver toda la carta como una unidad, porque así escribió Pablo. Cada, toda la carta es una unidad. Pero bueno, vamos a empezar con los primeros tres versículos. ¿Alguien quiere leer Gálatas 4 de 1 hasta 3? Yo puedo leer, Gracias. pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Muy bien, gracias. Sí, entonces, hablando de herederos y de esclavitud, es como una terminación de los pensamientos del capítulo 3. Y Jesús hizo esto, Pablo también hizo esto. Maestros buenos usan imágenes que pueden reconocer sus alumnos. Entonces, los Gálatas tenían una familiaridad con el concepto de heredero y cómo funcionó todo para las leyes de la tierra. Y un heredero niño, aunque es heredero, ya no tiene poder porque está abajo de los que están cuidando para él cuando está creciendo. Pero después va a recibir su herencia. Y es la comparación entre herederos y niños. Así también éramos
nosotros. Pero, ¿qué significa cuando éramos niños? ¿En qué sentido cuando éramos niños? ¿Pensamientos, alguien? Jonás, no entiendo. Cuando éramos niños, ¿qué? ¿Cómo pensábamos o éramos esclavos, Sí, como dice aquí? No, no entiendo. es, ok, voy a explicar y preguntar otra vez. Hay una comparación aquí, y la comparación es entre herederos niños y nosotros cuando éramos niños. Pero ¿en qué sentido cuando éramos niños? Es decir, físicamente, cuando teníamos 7 años, ah, o espiritualmente, o posiblemente en la mente. ¿En qué sentido cuando éramos niños está hablando Pablo en el contexto de esta comparación entre herederos y nosotros? Ah, yo Yo creo que entendería espiritualmente. Espiritualmente, cuando espirituales, sí. espiritualmente. Sí, Ujú. espiritualmente. Y para unos de nosotros éramos niños espiritualmente cuando teníamos pocos años, porque crecimos en la iglesia, pero para otra gente, para unos de nosotros, éramos niños espiritualmente, aunque teníamos más edad. Entonces, el punto de comparación aquí no es la edad física, es como el estado espiritual. Muy bien. Y la próxima cosa que vamos a discutir hoy es algo que puede ser un poco confundido, pero creo que vamos a entender muy bien después de esta discusión. Es que esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Y rudimentos del mundo en el griego, porque la carta fue escrita en griego originalmente, es una palabra muy incomún. Ah, no, no vimos muchas veces, creo que vimos solo una vez en todo el Nuevo Testamento. Y es algo que sí, significa aproximadamente rudimentos del mundo, las fuerzas del mundo. Pero la pregunta es, ¿por qué? ¿Qué es? ¿Qué significa rudimentos del mundo? ¿Y en qué sentido estamos esclavos bajo esas? Y aquí tengo una imagen como para mostrar cómo llegamos a un entendimiento correcto de qué significa los rudimentos del mundo. Entonces, no estamos hablando de rudimentos del mundo en el sentido de que hay la fuerza de la gravedad, hay noche y día, hay lluvia, hay las fuerzas, la continuación de cómo funcionan el mundo. Es verdad que estamos bajo esa fuerza, no podemos cambiar como la revolución del planeta, pero eso no es lo que estamos viendo aquí en Gálatas. Aquí estamos hablando sobre la ley. Existe una término latín que es el opinio leges y es que decir toda la creación, todos los seres humanos tienen ideas sobre la ley, tienen conciencia y tienen reglas bajo que es necesario vivir. Y vimos aquí la voluntad de Dios está arriba y los seres humanos recibieron imago Dei, la imagen de Dios en la creación, pero después de la caída en pecado, vimos que Dios
dio a los judíos en el Antiguo Testamento 10 palabras, 10 mandamientos, y también para los judíos, cuando ah, cuentan los libros de Moisés, por ejemplo, Levítico, Éxodo, ah, ellos cuentan ah, 613 mandamientos. Entonces, es decir, que estar bajo de todos los rudimentos del mundo significa que sin Cristo vivimos bajo las leyes. Pueden ser la ley moral de Dios que existe en las conciencias de todas podemos ver los morales en cada cultura, no perfectamente obvio, pero vimos y naciones gentiles hay sus propias leyes, sus costumbres, formas de culto, todo eso, y como Romanos 2 dice que está escrita en el corazón, la ley de Dios. Es el punto, el gran punto de todo eso. Yo sé que es mucha información y puede parecer un poco confundido, pero el gran punto es que sin Cristo, todos nosotros somos esclavos de la ley moral de Dios. Si son judíos, son esclavos de la ley de Moisés, y son gentiles, son esclavos a sus propias leyes. Y después voy a mostrar qué dice aquí porque es más difícil, pero antes de eso, algunas preguntas sobre ese tema. ¿Ok? ¿Estamos bien? Aquí está lo que fue abajo, más difícil para leer, pero Kastoikae tu cosmo. Eso es ah, el frase en el griego, que es, ¿qué significa? Es las leyes del mundo. Es como el alfabeto de la religión. ¿Qué hacer, qué no hacer? Principios elementales de costumbre y cultura que organizan nuestra experiencia. Pueden expresarse en la ley moral de Dios, los mandamientos, la ley escrita en el corazón, con conciencia, pero esa ley no tiene poder para dar la clase de vida que solo el poder del Evangelio puede dar. Es decir, que nadie será salvo por seguir las reglas de su cultura. Nadie será salvo por respetar a las costumbres de su pueblo. De hecho, eso es el opuesto, porque ya son esclavos a las costumbres y la ley, porque no pueden cumplirlos perfectamente y por eso son culpables del pecado. Y continuando, después de esa revelación, vimos que en el pasado éramos niños, éramos esclavos, pero ¿qué pasó ahora? ¿Quién quiere leer 4 hasta 5? Cinco. 4, 5. Sí, 4 hasta 5. ¿Puedo leer? Sí, por supuesto, gracias. Ok, el 4. 4 y 5, ¿no? Sí, Ok, pero cuando se cumplió el tiempo señalado, Dios envió a su Hijo, que nació de una mujer y sujeto a la ley, para que redimiera a los que estaban sujetos a la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. muy bien, gracias. Sí,
aquí vimos el cambio. Aquí vimos Jesús, quien cambia todo para nosotros. ¿Qué, qué nos enseña estos versículos sobre Jesús? Es una pregunta muy ancha. Hay muchas respuestas correctas, pero ¿qué, qué aprendemos sobre Jesús en esos versículos? Que fue hecho que, hombre, Dios, ujú, Dios, sí, fue hecho hombre también. ¿Qué más? que Él vino para cumplir la ley que nosotros no pudimos cumplir, para Ujú. redimirnos. Excelente, muy bien. Sí, entonces, ah, el- ese versículo ah, en los Estados Unidos, yo sé, es muy común para la Navidad. No sé si ah, donde ustedes viven también, pero es muy común leer como parte de un servicio de la Navidad o algo así, posiblemente para los niños en su culto en la escuela, para cuando cada persona tiene su propio versículo, es muy común oír ese versículo, porque es un resumen bonito del Evangelio. Tiene, tiene como, tiene la historia, cumplimiento del tiempo, hablando de todos los profetas, y todo eso del pasado. Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, bajo la ley. ¿Para qué? Para redimir a nosotros que estábamos bajo la ley. ¿Para qué propósito? Para que recibiésemos la adopción de hijos. Es decir, libertad de la ley y la vida eterna gracias a la vida de Jesús. Entonces, si ustedes necesitan unos versículos para un resumen del mensaje de la Biblia, esos funcionan. Es que Gálatas 4 hasta 7 son muy, muy buenos. Y muy importante que Jesús fue nacido de mujer y también nacido bajo la ley. Porque recuerdan ustedes en los evangelios, Jesús estaba en contra de los líderes que estaban diciendo que Jesús vino con una nueva ley, con nuevas reglas y que Jesús estaba aquí para abrogar a la ley. Pero ¿recuerdan qué dijo Jesús? No estoy aquí para abrogar la ley, sino para cumplirlo. Porque fue necesario para Jesús cumplir la ley, porque nosotros no pudimos. Entonces vimos todo el plan de salvación que Dios tuvo para nosotros en esos versículos. Y por eso son buenos versículos para poner en memoria, si es una costumbre que tienen ustedes para memorizar las escrituras. Esas son muy buenas para hacer eso. ¿Algún comentario o pregunta más sobre esos versículos? Ok. Ah, otro punto aquí es que viniese a todos los que estaban bajo la ley. Eso es todo, todo hombres, todas personas están bajo la ley. Pero recibiésemos, miren que cambia a la forma de que nosotros, los creyentes, vamos a recibir la adopción de hijos. Ah, como luteranos confesionales creemos en la justificación objetiva, es decir, que creemos que Jesús murió por todos. No es decir que todos son salvos, porque los que no creen no van al cielo,
pero lo que creemos es que Jesús murió por todo el mundo, porque así dice la Biblia. Hay unas iglesias que dicen que Jesús solo murió por los creyentes, pero las escrituras no soportan esa vista. Muy bien. Entonces, ahora, para terminar esa sección ya llegó Mario. Sí, ahí está. Bienvenida, Mario. Ok, continuamos con versículos 6 y 7. Ah, por favor, ¿alguien puede leer Sí, yo versículos puedo 6 leer. y 7? Mm. Vale, vamos. Dice, y por cuanto sois hijos de Dios, hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Muy bien, gracias. Y es una continuación aquí de buenas noticias que recibimos por la obra de Jesús. Sois hijos, nosotros somos hijos de Dios, ya no esclavos, y porque somos hijos, recibimos el Espíritu Santo. Y el cual clama Abba Padre es algo interesante. Ah, la primera oración que yo aprendí cuando tenía muy pocos años fue Abba, Dios, amén. Es que mis padres me enseñaron esas tres palabras cuando tenía como 2 o 3 años. Es Abba, Padre. Y vimos en otros lugares en las Escrituras que el Espíritu Santo intercede por nosotros, que aunque no tenemos las palabras que queremos, que debemos decir a Dios, tenemos un intermedio, que es el Espíritu Santo, y el Espíritu intercede por nosotros. Y sí, ah, por eso podemos orar directamente a Dios, porque recuerdan que ustedes en el Antiguo Testamento, que es en el contexto de que hablamos de Gálatas, es cuando éramos niños, cuando los judíos éramos niños, ah, herederos ah, jóvenes, era la edad del Antiguo Testamento, fue necesario ah, dar oraciones por medio de los sacerdotes y por los sacrificios y todo eso. Pero cuando Jesús murió, recuerdan en la historia que la cortina que estaba separando el lugar santo del resto del templo se rompió desde arriba hacia abajo. Y eso fue para mostrar que ahora, gracias a Jesús, nuestro sumo sacerdote, fue posible para nosotros orar directamente a Dios por la intercesión del Espíritu Santo. Y eso es algo muy bonito. Es un mensaje largo y rico que vimos y que podemos ver en solo 2 palabras aquí. Abba Padre nos cuenta una historia bonita sobre el cambio en nuestro estado ante Dios. ¿Y qué es la consecuencia, la gran conclusión de todo eso? Es versículo 7, así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también
heredero, heredero completo, heredero total, no heredero joven o niño que ya está bajo de alguien, heredero de Dios. ¿Cómo? ¿Cómo podemos ser herederos de Dios? Por medio de Cristo. Y esa es como la conclusión del tema del capítulo 3. Y vemos en el principio del capítulo 4. Ah, sí, en mi nota tengo, miren cómo desarrolla Pablo la idea de esclavo contra heredero. Si ah, vimos los primeros versículos, ah, éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos, que es la ley, y también vino el tiempo, Jesús tomó nuestra posición bajo la ley. ¿Para qué? Para redimirnos. ¿Y qué es el resultado? Ya no somos esclavos, sino hijos, herederos de Dios por medio de Cristo. ¿Y qué significa eso para nosotros? La ley ya no nos condena. Cuando vivimos sin Jesús, la ley es condenación. La ley trae la muerte, porque nadie ha cumplido la ley perfectamente. La Biblia dice que no hay nadie que hace la buena, ninguna. Pero gracias a la obra de Jesús, porque estamos hijos de Dios, ya no estamos esclavos de la ley. Es decir, que la condenación que trae la ley, Jesús quitó por nosotros. Él murió y ya ahora vamos a morir un día. No vamos a morir eternamente, vamos a tener la vida eterna. Gracias a Jesús. Sí, y cambiamos de lo que tengo que hacer, que es las leyes de culturas, los costumbres de pueblos, los 10 mandamientos, la ley moral, todos esos son cosas que tenemos que hacer. Pero gracias a Jesús, el cambio es de lo que tengo hecho. Es decir, que tengo la obra de Jesús para responder a las acusaciones de Satanás y del mundo, de mi conciencia, eh, aunque voy a caer en pecado, gracias a Jesús. Soy un hijo de Dios. Tengo su espíritu como mi intercesor y no voy a recibir el castigo de mi pecado, porque Jesús ya recibió y ya venció a la muerte. Algunos comentarios o preguntas sobre todos esos versículos de hoy, de 1 hasta 7. No, ¿por qué no? No, no. Ok. Dar gracias a Dios por todos pues por su maravilloso amor y misericordia que ha dado a su Hijo para que por medio de él cumpliese la ley y todo para poder nosotros ser salvos solamente por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Sí, es una bendición increíble. Y recuerdan ustedes el contexto de toda la carta de Gálatas. ¿Qué estaba pasando en la iglesia de los Gálatas? Es que habían falsos maestros que querían ah, que los Gálatas entraron en la esclavitud de la ley otra vez y seguir las leyes y costumbres otra vez. Y lo que Pablo está enseñando y diciendo a ellos es que
Eso no es el evangelio que yo enseñé a ustedes. Recuerdan lo que tienen gracias a Jesús. Ya no son esclavos. ¿Por qué quieren regresar a las maneras de antes? Miren al tesoro, lo que tienen ahora es que no son niños, no son esclavos, son hijos de Dios, herederos verdaderos. Y es importante recordar el contexto de toda la carta que el apóstol Pablo está presentando algo que es mucho mejor de ser esclavo a las leyes de los judíos. Sí, Bueno, Jonás, y gracias a sí, Dios que nosotros hoy, gracias a Dios, podemos estudiar, aprender y tener esta verdadera doctrina, porque mira que los tiempos no han cambiado tantos años y todavía hoy en día las doctrinas y lo que se predica en otras partes es otra cosa, o sea, no esto, no es esta verdadera eh, lo que Dios nos enseña en su palabra, sino que la gente está pensando y les enseñan la salvación por obras, que hay que cumplir una cosa, o sea, todavía estamos, todavía están como antes. sí, los corazones de los hombres siempre han sido pecaminosos y siempre vamos a tener el opinión lege, es decir, ah, es natural para humanos pecaminosos querer hacer algo. Quiero hacer algo. Y es contra de nuestra naturaleza pecaminosa ver que ya es hecho. Y sí, eso siempre va a estar una lucha en la iglesia y en nuestros propios corazones. Es algo que siempre necesitamos no buscar, pero tener en cuenta que es posible para nosotros, como los Gálatas, como perder la verdad o es estar engañados por falsos profetas. Y por eso damos gracias a la oportunidad de estudiar las escrituras para reforzar nuestra fe y nuestra sabiduría sobre lo que enseña la Biblia. ¿Otros comentarios o preguntas? Si no, voy a pedir a Javier si quiere despedirnos con oración. Sí, con Gracias. amado Señor, primero te damos gracias por la bendición de estar aquí reunidos estudiando tu santa palabra. Te damos gracias, Señor, también por esa bendición, por ese amor que tuviste hacia nosotros, de haber dado a tu unigénito Hijo, Señor, que fuera nacido bajo la ley, nacido en la ley de mujer, para hacernos y tus hijos, Señor, para adoptarnos como hijos tuyos. Te damos gracias, Señor, por esa fe que nos das hoy, en estos tiempos, Señor, donde el hombre se aleja más, cada día más de ti, y están todavía esclavos de la ley, Señor. Gracias por esta bendición de poder comprender y aceptar estas cosas, Señor, como tú nos las enseñas por medio de tu Espíritu Santo, que es el que nos da a entender y nos guía en nuestras vidas, Señor. Te pedimos, Señor, por todos nuestros hermanos, pastores de la iglesia, Señor, que los maestros que sigan predicando esta tu palabra, Señor, llevando la pura y la verdadera palabra a todos los rincones del mundo. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, que nos guíe siempre. Pedimos, Señor, por todos nosotros, nuestras familias, Señor. Pedimos por los hermanos que nos pudieron conectar hoy.
que los bendiga, Señor, y llegue tu palabra también a ellos. Pedimos, Señor, por todos los enfermos, Señor, que tú sabes en qué estado están, quiénes son, Señor, para que les anime, Señor. Tu palabra también llegue a ellos y los bendiga, Señor, y los sane si es tu voluntad, Señor. Todo esto lo pedimos y agradecemos en nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. 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 Gracias. Muchas gracias, Gracias. Jonás. Amén. Un abrazo, Amén. hermano. Abrazo a todos. Dios los Gloria. bendiga.